Me llamo Grant Hallis, tengo 35 años, y hay momentos que recuerdas no porque fueran hermosos, sino porque te desataron algo dentro. Para mí, fue el momento en que mi esposa, Mira, se marchó riendo. Se suponía que era el fin de semana de mi cumpleaños, mi 31. Dijo que era un viaje sorpresa, solo yo, ella y sus dos mejores amigas, Danica y Jules. No me importó que vinieran. Me había acostumbrado a que estuvieran pegadas a Mira como si fueran maletas iguales, ruidosas, testarudas, siempre con esa crueldad seca que intentaban hacer pasar por broma. Mira solía decir que necesitaba relajarme. Yo le creía. Condujimos durante horas, serpenteando por tramos vacíos de la carretera hasta que las luces de la ciudad se convirtieron en bosques y campos. En algún lugar en medio de la nada, llegamos a un lugar llamado Estación Pinebrook, una pequeña y destartalada parada de tren con un solo kiosco y un banco de madera descolorido. Mira me invitó a tomar algo mientras esperaban en el coche. No le di importancia, simplemente sonreí, estiré las piernas y me dirigí al kiosco. Todavía recuerdo el sonido de la grava bajo mis botas, como el viento cortaba lateralmente el andén y como el cielo parecía cubierto de nubes que aún no habían decidido llover. Compré 3 botellas de agua y un refresco. A Mira le gustaba el refresco cuando estaba ansiosa. Supuse que eso significaba que algo del viaje la estaba poniendo nerviosa, quizá el largo trayecto o el hecho de que habíamos discutido la noche anterior sobre sus gastos. Nada grave. Al menos, no lo pensé en ese momento. Caminé de regreso, listo para tirarle el refresco por la ventana y decirle algo gracioso, quizás sarcástico. Pero al doblar la esquina, el coche ya avanzaba, primero despacio, luego más rápido. Al principio, pensé que estaba moviendo el coche para molestarme. Corrí unos pasos. «Hola, Mira». La llamé, agitando las bebidas. Fue entonces cuando lo oí, una risa fuerte y desenfrenada de los tres. Las ventanillas estaban bajadas. Vi a Mira al volante, a Danica con la cabeza echada hacia atrás y a Jules señalándome mientras todos se partían de risa como si acabaran de ver el final de una comedia. Entonces Mira se asomó por la ventana y gritó, «¡Descúbrelo tú mismo!». Las llantas levantaron polvo al acelerar. Las risas resonaron por la carretera hasta que el auto desapareció tras una cortina de árboles. Me quedé allí parado, con las bebidas en la mano como un idiota. Las miré, sudando botellas de nada importante. Mi corazón latía un poco más rápido. Busqué mi teléfono, con solo un 3% de batería. Busqué mi billetera, que había desaparecido. La había dejado en la guantera, como siempre hacía cuando viajábamos. Mira dijo que le gustaba tener todo en orden. Me hacía sentir cuidada. Ahora me sentía atrapada. Durante unos minutos, me quedé allí, negándolo todo. Quizás estaban dando vueltas. Quizás esto era parte de la broma. Pero a medida que los minutos se alargaban hasta 10, luego 20, la verdad empezó a sentarse como una niebla fría que me envolvía la espalda. No iban a volver. Esto no era una broma. Fue una despedida. Una salida barata, cruel y cobarde disfrazada de broma. Me senté en el banco, mirando el lugar por donde había desaparecido el coche, y dejé que el silencio me invadiera. La estación Pinebrook ni siquiera tenía un andén completo. Solo losas de hormigón, maleza y un letrero torcido que parecía no haber visto un tren en años. El último mensaje que envió Mira apareció en mi pantalla justo antes de que el teléfono se apagara. «Relájate. Es solo una broma». Eso es lo que escribió. Sin emojis. Sin puntuación. Solo esas 6 palabras, como una daga sumergida en azúcar. Por un rato, no pude moverme. Sentía las piernas extrañas. Tenía la garganta seca. No había nadie más alrededor. Ni coches. Ni gente. No había trenes. Me quedé mirando la carretera, esperando que el coche volviera, que volvieran riéndose a carcajadas, que Mira se dejara caer en mis brazos diciendo, «Lo siento, cariño». Nos pasamos. Pero no llegó nada. Solo viento. Solo silencio. Solo el eco de esa última risa aún resonaba en mis oídos como una campana que no podía dejar de oír. Empecé a caminar. No porque supiera a dónde ir,
sino porque quedarme quieto se sentía como rendirme. Cada paso raspaba la grava. Cada respiración me dolía. Me dije que algún día sería una gran historia. Un recuerdo divertidísimo para las cenas. Pero en el fondo, yo sabía que no era así. Sabía que esto me dejaría una cicatriz. Sabía que nunca volvería a oír un chiste sin estremecerme un poco por dentro. La traición no llegó de golpe. Se desenrolló lentamente, como una película que se desenrolla de un carrete viejo. Cada paso que daba para alejarme de Pinebrook era un paso hacia la comprensión de que la mujer con la que me casé nunca me había visto realmente como su pareja. No era su igual. Era su objetivo. Su público. El blanco de todas las bromas privadas entre ella y sus dos bufones de la corte, Danica y Jules. Todas las veces que se rieron de mi cara seria o me llamaron abuelo porque me gustaban las rutinas. Las veces que planeé citas y las convirtieron en una sesión de bromas. La tarjeta de cumpleaños firmada, relájate, así es la vida. Cada momento que me hacía suspirar y seguir adelante. Ahora fue como un puñetazo en el pecho. Recordé nuestros votos matrimoniales. Mira había prometido aventura, risas y amor incondicional. Pensé que quizá no era lo suficientemente divertido. Quizá no era espontáneo ni alocado como ella necesitaba. Así que lo intenté. Planifiqué viajes. Leí sus libros favoritos. Me reí de chistes que no me hacían gracia. Pero nunca fue suficiente. No porque yo no fuera suficiente. Sino porque su versión del amor tenía un toque de crueldad. Para cuando el sol empezó a ocultarse tras los árboles, supe que no venía nadie. Sabía que Mira lo había planeado. Quizás no del todo. Quizás empezó como una broma. Pero en algún momento, decidió que mi humillación valía más que mi confianza. Y eso fue lo que me destrozó. No el abandono. No el coche alejándose. Sino el hecho de que ni siquiera se inmutó. Esa risa. Esa risa profunda y boquiabierta. Era el sonido de alguien que no sintió nada al dejarte atrás. Así que caminé. Sin billetera. Sin teléfono funcionando. Sin plan. Solo pasos. ¿Hacia qué? No lo sabía. Pero lejos de ella. Lejos de ellos. Lejos de una versión de mí que se quedó demasiado tiempo esperando ser elegida por alguien que nunca me valoró de verdad. Me llamo Grant Hallis. Y el día que cumplí 31, mi esposa pensó que sería divertido dejarme. La última risa no fue mía. ¿Pero la última palabra? Esa sería. El silencio de la estación Pinebrook no era del tipo pacífico. Era del tipo que te ponía los pelos de punta. Eso hizo que cada paso sonara demasiado fuerte. Demasiado real. Después de que Mira se marchara. Después de que las risas se desvanecieran entre los árboles, me quedé con el zumbido crudo del aislamiento. No había ningún empleado de estación. Ni taquilla. Ni siquiera había un horario publicado en ninguna parte. Solo una máquina expendedora rota con un mensaje de error en rojo. Un banco que crujía al cambiar de postura. ¿Y el viento? Frío y ruidoso. Hurgando en los agujeros que Mira acababa de abrir. Revisé mi teléfono de nuevo. Fue más un reflejo que una esperanza. 2% de batería. Sin servicio. Una barra parpadeaba intermitentemente, como si no pudiera decidirse. Pensé en apagarla para ahorrar energía. ¿Pero qué sentido tenía? Sin billetera no había transporte. ¿Sin tarjeta? Sin identificación. Solo un nombre y el recuerdo de la mujer que los usó como si fueran desechables. Miré el camino por el que había desaparecido. Tierra y grava. Estaba rodeado de árboles que se mecían como si conocieran un secreto. Le di 10 minutos. Luego 20. Luego 30. Todavía nada. Ningún coche regresa. Sin pensarlo 2 veces. Me senté en ese banco astillado, con las manos agarrando el plástico tibio del refresco que le había comprado, observando las nubes arrastrarse por el cielo. No lloré. No entonces. Estaba demasiado aturdido.
Demasiado congelado en ese momento donde la incredulidad aún no se había convertido en dolor. El último mensaje que Mira me envió me vino a la mente como un eco cruel. Relájate. Es solo una broma. Pero los chistes tienen un final. Los chistes terminan con una revelación. Con risas compartidas. No a costa de nadie, sino a su alrededor. Esto no era una broma. Era un mensaje. Una línea dibujada con gasolina y encendida con una cerilla. Caminé. Porque no había nada más que hacer. Dejé las bebidas en el banco, mi último regalo a nadie, y giré hacia donde creía haber venido. Ni siquiera sabía en qué estado estaba. Habíamos conducido durante horas, con la música tan alta que no se oía la voz del GPS, mientras Mira y las chicas bromeaban sobre mi anticuado deseo de parar en los miradores. Los caminos se habían desdibujado. Pero recordaba una gasolinera, quizá a 32 kilómetros de distancia. 32 kilómetros sin agua, sin comida, y con zapatos hechos para caminar tranquilamente, no para resistir. El camino que salía de Pinebrook estaba apenas asfaltado, un revoltijo de grava y maleza que se colaba por las grietas. Cada paso parecía un eco, como si incluso la tierra misma intentara recordarme que estaba solo. El canto ocasional de un pájaro sobre mi cabeza solo lo empeoraba. Pensaba que alguien se detendría a mi lado, bajaría la ventanilla y me preguntaría qué hacía caminando por un camino rural en medio de la nada. Pero nadie vino. Solo estaba yo, el sonido de mis pasos y una creciente consciencia de cada paso en falso que había dado en esa relación. Mientras caminaba, mi mente daba vueltas a cada momento de nuestro matrimonio que había ignorado. Las veces que Mira se había burlado de mí delante de otros, y yo me reía para mantener la paz. El cumpleaños en el que me regaló una tarjeta que decía, para el hombre que hace que el beige sea emocionante. La vez que tuve una presentación importante en el trabajo y ella cambió mis diapositivas por fotos de gatos con corbata, para reírse, dijo. Los amigos que se rieron disimuladamente cuando intenté ser serio. Los comentarios sobre que no era divertido como los demás. Me decía a mí misma que esas cosas eran normales. Que estar enamorada significaba poder aguantar una broma. Pero nunca me reía. No realmente. Recordé nuestra primera cita. Qué diferente me parecía. Cálida. Curiosa. Me había hecho cientos de preguntas. Me dijo que tenía una presencia constante. Dijo que era raro. Pensé que yo era la calma en su tormenta. No sabía que llegaría a resentirse conmigo por no alimentar el caos. Que querría un escenario, no una pareja. El camino se alargaba, y con cada kilómetro, la negación se desvanecía. Esto no había sido espontáneo. Se había estado gestando. Quizás no era el plan exacto de dejarme en una estación de tren, pero sí el sentimiento. El deseo de descartarme. De humillarme. De castigarme por ser demasiado constante. Demasiado seria. Demasiado reacia a hacer el payaso en su circo. Mi teléfono finalmente se apagó a las 2 horas de caminata. Simplemente parpadeó como si se hubiera rendido también. Esa pequeña pantalla negra me mantuvo conectado a todo lo familiar. Estaba oficialmente desconectado. Por la fuerza, no por elección. Tenía la garganta seca. Me dolían las piernas. Empecé a hablar conmigo mismo. No en voz alta, sino en ese monólogo interior desesperado que llena el silencio cuando todo lo demás se desvanece. Sigue caminando. Solo una milla más. No pienses en ella. No pienses en ello riéndose. Pero lo hice. Lo escuché una y otra vez. Esa carcajada. El chillido agudo de Danica. El bufido de Jenna de Jewel. La risa demasiado fuerte y prolongada de Mira. Del tipo que no era solo diversión, sino crueldad. En algún momento pasé por una vieja granja, medio derrumbada como si hubiera dejado de ser un hogar. El porche estaba podrido, las ventanas tapiadas. Pensé en dormir allí si llegaba el caso. Entonces recordé que no tenía ni idea de que animales o personas podrían verlo también como refugio. Seguí caminando. En un momento dado, pisé algo afilado. Quizás una botella rota.
Me atravesó el lateral del zapato y se metió en la parte blanda del talón. Hice una mueca, cojeé unos pasos y seguí adelante. No había otra opción. Nadie a quien llamar. Nadie en quien confiar. El sol empezaba a ocultarse cuando por fin vi un cartel, literalmente. Uno de metal verde con pintura blanca descascarada. Bienvenidos a Renhalo. Pop 1202. Casi me río. Un pueblo. Una civilización. Quizás incluso una parada de autobús. Me sentí como si estuviera tropezando con el agua en el desierto. El último tramo de camino hacia el pueblo estaba pavimentado, bordeado de casitas y una tienda de abarrotes que parecía no haber cambiado desde los años 70. Entré. Sonó la campana de la puerta y un hombre mayor detrás del mostrador levantó la vista. Buenas noches, dijo, mirando mi zapato roto y mi cara quemada por el sol. Tienes un aspecto fatal. Ha sido un largo paseo, respondí, con la voz entrecortada por la sequedad. ¿No hay transporte?, preguntó. No tengo cartera, respondí. No tengo teléfono. No tengo ni idea de dónde estoy. Él asintió, como si no le sorprendiera. Siéntate, dijo, señalando un taburete de madera cerca de la caja. Puedes contarme la historia después de un poco de agua. Y por primera vez desde aquel momento en la estación Pinebrook, sentí una pizca de seguridad. Alguien no se rió. Alguien no se burló. Ni siquiera me preguntó si había hecho algo para merecerlo. Simplemente me sirvió un vaso de agua, me lo dio y dijo, pasan cosas malas. A veces no es tu culpa. Pero lo que hagas después, es tuyo. Y con eso, la historia empezó a dar un giro. Es extraño cómo el dolor no empieza en el momento en que todo se rompe. Empieza en los momentos que ignoraste. Al mirar atrás, nunca se trata de un solo evento. Son 1000 pequeñas concesiones, 100 corazonadas desestimadas y todas las veces que te reíste solo para mantener la paz. Conocí a Mira 6 años antes de esa larga caminata desde la estación Pinebrook. Era electrizante. Entró en la sala como si tuviera los derechos de emisión. La gente la notaba. No solo por su belleza, que lo era, sino porque gritaba de una forma que llamaba la atención y luego la controlaba. Su risa atraía miradas. Su mirada desafiaba a la gente. No entraba en un espacio silenciosamente. Llegaba. Yo era todo lo contrario. Tranquilo, con los pies en la tierra. El tipo que hacía planes, pagaba las facturas a tiempo y se daba cuenta de cuándo había que cambiar el aceite. Quizás eso fue lo que me atrajo de ella al principio. Esa tormenta magnética que te arrastraba, estuvieras listo o no. La conocí en la fiesta de compromiso de una amiga. Estaba tomando un cóctel y burlándose de la lista de reproducción de la banda. Me reí de algo que dijo, y me miró con una sonrisa divertida y dijo, o eres increíblemente estable o increíblemente aburrida. Le devolví la sonrisa y le dije, ya lo sabrás si te quedas. Debí haber tomado mis propias palabras como una advertencia. Nos hicimos pareja en cuestión de semanas. Ella se movió rápido. Mensajes a toda hora, viajes espontáneos, chistes privados que ella inventaba como si fueran armas. Al principio, fue divertido, como si la arrastraran a un mundo privado donde las reglas eran suyas, pero el juego era emocionante. Danica y Jules aparecieron después de algunas citas. Sus mejores amigos desde la universidad. También eran ruidosos. Siempre bebiendo, siempre bromeando. Cuando hacía un comentario irónico, chillaban como si fuera oro en comedia, y luego lo tergiversaban un poco. Al principio, pensé que solo eran protectores. Los amigos pueden ser duros con los chicos nuevos. Pero con el tiempo, no se detuvo. Se intensificó. Yo decía que prefería cocinar y comer fuera en exceso, y Jules me llamaba marido de bajo presupuesto. Si mencionara ahorrar dinero o planificar el futuro, Danica se quejaría. Dios mío. Mira. Tiene 30 años y parece 70. Mira nunca los detuvo. Simplemente ponía los ojos en blanco y se reía, me rodeaba el cuello con el brazo como si fuera su proyecto favorito. Lo dejé pasar. Me dije a mí mismo que no lo decían en serio. Que tenía la seguridad suficiente para aguantar algunas bromas.
Pero esas bromas se convirtieron en algo más. Una vez, durante una cena, Mira contó que lloré viendo un documental sobre perros rescatados de huracanes. Todos rieron. Mi marido. El señor Sentimientos, bromeó, bebiendo vino. Se me pegó. Señor Sentimientos. Yo también me reí. Porque, ¿qué más podía hacer en una sala llena de gente que se divertía con mi vulnerabilidad? Se convirtió en un chiste recurrente. Cuanto más me abría, más lo convertían en contenido. Cuando le propuse matrimonio, pensé que quizá el matrimonio cambiaría la dinámica. Que Mira vería que iba en serio en construir algo con ella. Que maduraríamos juntos. Y en privado, a veces lo sentía así. Se acurrucaba a mi lado y me decía que conmigo se sentía más segura. Que yo era su base. Pero en público, seguía siendo la persona segura de la que podía burlarse. Un hombre inofensivo al que podía ponerle correa y exhibir para reírse. La boda debería haber sido una pista más clara. Danica y Jules fueron sus codamas de honor. Cada brindis que dieron se centró en la espontaneidad de Mira y la necesidad de alguien aburrido para equilibrarla. Uno incluso dijo que era tan estable como una declaración de la renta. La sala rió. Recuerdo aferrarme a mi vaso, asentir y sonreír como si todo estuviera bien. Pero no estaba bien. No quería ser el contraste de su caos. Quería ser su compañera. Quería bastarme por mí mismo. Los años siguientes no mejoraron. Las burlas se intensificaron. Más público. Recuerdo nuestro segundo aniversario. Planeé una escapada de fin de semana a una cabaña. Pensé que sería romántico, tranquilo, privado, sin distracciones. Mira trajo a Danica y a Jules. Dijo que sería más divertido. Acabé asando mientras los tres jugaban a juegos de beber y hacían comentarios sarcásticos sobre la felicidad doméstica. Dormí solo esa noche. Mira se desmayó en el sofá con sus hijas, todavía riendo en sueños. Debería haber hablado más. Es culpa mía. Dejé pasar las cosas porque pensé que el amor se trataba de aceptación. Sobre dejar que tu pareja sea quien es. Aunque te incomodara. Pensé que podría conquistarla siendo confiable. Soportándolo todo con una gracia serena. Pero la gracia no es silencio. La gracia sin límites se convierte en autotraición. Intenté sacarlo a colación una vez. De verdad. Era jueves por la noche. Estábamos sentados en el sofá después de ver una película. Mira había hecho otro chiste durante la cena sobre lo nervioso que me pongo cuando se cae el wifi. Todos se rieron, y sentí una oleada de vergüenza. Más tarde, le pregunté, ¿te das cuenta de cuántas veces me tomas el pelo? Parpadeó, atónita. No es nada serio, Grant. Eres demasiado sensible. Me dio una palmadita en la rodilla como si fuera un niño. Así es como nos conectamos todos. No lo hagas raro. Y lo dejé pasar. Otra vez. Porque no quería ser el tipo que no aguantaba una broma. Porque en algún momento, empecé a creer que quizá tenían razón sobre mí. Que quizá era demasiado rígida. Demasiado sensible. Que tal vez Mira me hacía un favor quedándose con alguien tan poco divertido. Pero, 5 años después, sola en esa estación, viendo desaparecer el coche con esas mismas risas, me di cuenta de la verdad. Nunca fue amor. No del tipo que construye, ni sana, ni atesora. Era un amor con condiciones. Un amor que actúa. Amor que te desgarra hasta los huesos y lo llama intimidad. Yo no era su pareja. Era su público. Su apoyo. El hombre serio de la comedia que ella y sus amigos escribieron sin mi participación. Ahora que miro hacia atrás, veo cuán pronto se formaron las grietas. Veo cómo seguí aplastándolos con lógica, lealtad y compromiso. Quería tanto que las cosas funcionaran que dejé que me borraran. Me reí de cada chiste. Cada insulto lo reformulé. Cada noche me quedé callado cuando debería haberme ido. Así es como llegamos aquí. No con un estallido. Con 1000 cortes disfrazados de risa. Para cuando me di cuenta de que sangraba, ya había dejado un rastro que ella podía seguir.
Pero ella no lo siguió. No entonces. Ella simplemente siguió riendo. Caminé durante horas. Me dolían las piernas. El tacón de mi zapato derecho se partía y tenía la lengua espesa de sed. Había pasado un campo lleno de tractores oxidados y un granero que parecía a punto de derrumbarse. El sol había cambiado de color, de arriba a un rojo intenso y bajo que me quemaba la nuca. No contaba los pasos. Contaba los segundos entre mis pensamientos, intentando que ninguno se desbordara de rabia o arrepentimiento. Sobre todo, pensaba en el sonido de su risa. En cómo aún podía oírla. Agudos, agudos, como campanillas de viento que solo sonaban para humillarme. No me dejaron solo en Pinebrook. Lo celebraron. Y esa era la parte que uno no podía quitarse de la cabeza. Para cuando el primer coche se me acercó en ese camino de grava, yo estaba cojeando. Tenía la boca tan seca que apenas podía hablar. La camioneta era vieja, quizá de principios de los 90, con el guardabarros delantero roto y la correa del ventilador chirriando. Levanté la mano lentamente, más por instinto que por esperanza. La camioneta aminoró la marcha. Me preparé para que siguiera avanzando, pero no lo hizo. Se detuvo por completo y la ventanilla del copiloto bajó con un ruido metálico y un zumbido. Un hombre se asomó. Finales de los 60, barba canosa, gorra manchada de aceite. Tienes una pinta horrible, dijo. Me reí, pero me salió más bien un graznido. Se siente peor. Me observó un momento. ¿Se te acaba la gasolina o se te acaba el sentido común? Un poco de ambas cosas, respondí. Él asintió, como si esa fuera una respuesta que respetaba. Entra. Se llamaba Russell. Un mecánico jubilado que ahora vivía en una caravana a unos 16 kilómetros del pueblo más cercano me dijo que volvía de recoger piezas para el generador de un vecino. No hizo muchas preguntas al principio, simplemente encendió el aire acondicionado y me dio una botella de agua de la consola. La bebí a tragos lentos, y cada trago me golpeaba la garganta como si fuera un vaso. No me apuró, simplemente condujo, con una mano apoyada en el volante y la otra golpeando suavemente el vinilo agrietado. Un largo paseo, dijo después de unos minutos. Sí. Te dejaron. Parpadeé. ¿Cómo lo adivinaste? Se encogió de hombros. Tenía la mirada de alguien que creía que alguien iba a cambiar de opinión. Nunca lo hacen, ¿sabes? Esa frase me impactó más de lo que esperaba. Sí, dije. Ahora lo sé. Le conté la mitad de la historia. No todo. Solo lo suficiente para explicar por qué un hombre de 30 y tantos, con zapatos rotos y sin cartera, vagaba por un camino rural como un fantasma. Ni se inmutó cuando mencioné la broma. No me mostró la incredulidad ni la lástima incómoda que la mayoría sentiría. Simplemente asintió como si ya lo hubiera visto antes. O peor. A algunas personas, dijo, les gusta probar hasta dónde pueden llegar antes de que alguien se enfade. Luego, cuando la persona finalmente se enfada, se hacen la víctima. ¿Por qué te fuiste? Era solo una broma. Escupió por la ventana. Mi exesposa una vez me dejó fuera de casa una noche para demostrarme algo. Llovió. No se olvida algo así. ¿Volviste? Me miró. Ni hablar. Un rato después, entramos en una gasolinera. Había un pequeño restaurante adjunto, uno de esos lugares donde las cabinas son de vinilo rojo descolorido por el sol, y los menús no han cambiado desde la época de Reagan. Russell entró conmigo y le dijo a la mujer detrás del mostrador, Pam, según su etiqueta, que yo era una de las buenas y necesitaba un poco de amabilidad. Ella tampoco hizo preguntas. Solo me trajo un sándwich y un café como si fuera el hermano perdido de alguien. Comí despacio. Como cuando intentas no llorar. Hay algo en que un desconocido te alimente que te destroza un poco. No por tristeza, sino por alivio. El mundo parecía tan cruel y caótico apenas unas horas antes. Pero aquí, en este viejo restaurante, rodeado del olor a grasa de tocino y café quemado, recordé lo que era la decencia. Nadie necesitaba humillarme para reír. Nadie necesitaba cortarme para sentirse visto.
Después de comer, Russell sacó un celular prepago de la guantera y me lo dio. Quédatelo, dijo. No sirve de nada quedarse varado 2 veces. Puedo pagarte, dije. No lo necesito. Solo prométeme una cosa. ¿Qué es? Si la vuelves a ver y trata de hacerte creer que la malinterpretaste, no te la creas. Nadie humilla a sus seres queridos sin querer. Me dejó en una terminal de autobuses del pueblo de al lado, Beckridge. Dijo que era lo suficientemente grande como para tener rutas hacia la costa o el interior. Le dije que regresaba a Eldrie, mi pueblo natal. Pero no iba a ir a nuestro apartamento. No me presionó. Solo me dio un firme apretón de manos y una mirada que decía, vas a estar bien. Hoy no, pero si algún día. El viaje en autobús duró 17 horas. Traslados gratuitos. Me senté junto a un adolescente con los auriculares demasiado altos y una pareja que no paraba de discutir en susurros. No dormí. Miré por la ventana y vi cómo los árboles se difuminaban en pueblos, y luego los pueblos en las luces de la ciudad. Mira no llamó. Ni una sola vez. Ese primer silencio fue como otro puñal. Pero también era claridad. No había entrado en pánico. No se había preocupado. No había enviado a nadie a buscarme. Había desaparecido, y ella me había dejado. Pensé en qué le diría si llamaba. Si ella intentaba explicarlo, repasé 100 conversaciones imaginarias. Enojadas. Tranquilas. Sarcásticas. Pero cuando llegamos a las afueras de Eldrie, me di cuenta de que no quería hablar nada. ¿Qué podía decirle a alguien que pensaba que mi sufrimiento era un entretenimiento? Era casi el amanecer cuando el autobús llegó a la terminal. Tenía las piernas entumecidas. La mente entumecida. Miré el apartamento al que se suponía que debía ir. Mira podría haber estado durmiendo allí. ¿O no? Quizás ya había empacado. Quizás seguía con Danica y Jules, reviviendo el chiste, esperando el siguiente chiste. Le di la espalda, saqué el teléfono desechable que me dio Russell y le escribí a alguien. ¿Estás en casa? Mi hermano, Miles, respondió 2 minutos después. Sí. ¿Estás bien? Respondí que no. Pero voy a venir. Y ese fue el momento en que el viaje realmente me cambió. No Pinebrook. No fue la caminata. Ni la cena, ni el sándwich, ni el viaje de 17 horas. Fue la decisión de alejarme de lo que creía mi hogar y acercarme a alguien que nunca se había reído de mi dolor. No volví a nuestro apartamento. Ni siquiera por ropa. Ni siquiera para mirar a Mira a la cara. Al bajar del autobús en la tenue quietud de la mañana, pasé de largo la manzana que antes llamábamos nuestra. La cafetería de la esquina. El pequeño parque donde una vez fingió dormirse en mi hombro mientras se burlaba de mi audiolibro. Las ventanas que decoramos con guirnaldas de luces durante nuestro primer invierno juntos. Pasé junto a ellas como si nunca hubieran existido. Porque, en cierto modo, no existieron. No a la mujer que me dejó en una estación de tren y nunca miró atrás. Miles vivía 3 pueblos más allá, en Asmere. En un bungalow alquilado con la pintura descascarada y un patio trasero tan grande que podía olvidar cosas. Cuando aparecí en su porche, su rostro no se contrajo en señal de confusión ni de juicio. Simplemente me miró. De verdad. Y dijo, la habitación de invitados es tuya. Quítate los zapatos si puedes. El suelo está viejo. Eso es todo. Sin preguntas. Sin sermones. Solo espacio. Y después de todo lo que acababa de pasar, el espacio parecía aire. No lo expliqué de inmediato. Dejé mi bolso, me senté en su sofá y me quedé mirando la pantalla parpadeante de un canal de noticias en silencio mientras Miles me traía unas tostadas y un vaso de agua como si acabara de salir de un accidente de coche. En cierto modo, así era. El silencio era denso, pero amable. Me dio permiso para no actuar. Para no asegurarle a nadie que estaba bien. Porque no lo estaba. Ni de cerca. A la mañana siguiente, salí y compré un teléfono desechable. En efectivo. Nada del otro mundo.
Solo algo para usar en caso de emergencia. Apenas presioné el botón de encendido cuando empezaron a llegar los mensajes. El nombre de Mira iluminó mi pantalla antes de que pudiera siquiera cargar el menú. 3 llamadas perdidas. Luego 7. Luego, 12. Los mensajes llegaron como una tormenta que creías haber pasado. Grant. ¿Dónde estás? Esto ya no tiene gracia. Vamos, era una broma. No respondí. No pude. Mis manos no me lo permitieron. Entonces Danica lo intentó. Bueno, se pasó. Vuelve a casa. Mira está furiosa. Seguido por Jules. ¿En serio, hermano? Demostraste tu punto. No seas dramático. Eso me hizo reír. Dramático. Yo. Después de que me dejaran en medio de la nada, sin dinero, sin teléfono y sin vuelta a casa. Ahora yo era la dramática. Los bloqueé a todos. Uno por uno. Y entonces empezaron los números desconocidos. Cuentas nuevas. Códigos de área diferentes. Lo estaba intentando todo. WhatsApp. Telegram. Incluso un perfil falso de Facebook que reconocí al instante por su característico uso excesivo de signos de exclamación. No respondí nada. Porque esto es lo que no te dicen del silencio, no es solo ausencia. Es poder. Es negarse a darle a alguien lo que siempre ha dado por sentado. Tu reacción. Tu perdón. Tu dolor. El tercer día, Miles llegó a casa del trabajo con 2 cafés y una carpeta con ofertas de trabajo. Marqué con un círculo las que no te harán odiarte, dijo. Sonreí por primera vez en lo que parecieron meses. Es una lista corta. Lo se respondió, bebiendo de su taza. Pero no eres de los que se quedan sentados esperando el cierre. Te levantas. No me sentía listo para trabajar, al menos emocionalmente. Pero tampoco podía quedarme en esa habitación de invitados para siempre, solo con mis propios pensamientos arañándome las paredes. Así que elegí el trabajo más sencillo, un trabajo de inventario de almacén para una pequeña ferretería en el distrito industrial de Asmere. No pagaba mucho, pero era tranquilo y nadie me conocía. Y eso era lo que más necesitaba, anonimato. Un reinicio. Sin miradas de reojo. Sin preguntas sobre mi matrimonio. Solo el ritmo constante de apilar estanterías y mover cajas. El apartamento que Mira y yo compartíamos seguía a nombre de ambas. Ese pensamiento me perseguía como humo que no podía disipar. Me pregunté si estaría sentada en el borde de la cama, preguntándose dónde me había metido. O si estaría mirando fotos antiguas y reescribiendo nuestra historia para que fuera más llevadera. Siempre ha sido sensible, diría ella. O tal vez lo llamaría abandono. Fingiría que ella era la que se había quedado atrás. Pero esa no era la verdad. No desaparecí. Me descartaron. Me dejaron de lado como el preludio de una broma cruel que creían poder controlar. Pero el chiste no me llegó. No me arrastré hacia atrás. No dejé que lo convirtieran en otra historia donde yo era el tonto. Todas las noches, en esa habitación de invitados, me quedaba mirando el ventilador de techo, escuchando su suave zumbido e intentando comprender cómo lo había dejado llegar tan lejos. Cómo me había encogido lentamente dentro de una relación que una vez sentí como una posibilidad. Mira siempre había sido fuego. Pero no sabía que yo era lo que ella ansiaba por mantenerse caliente. Con el tiempo, me convertí en el hombre que primero se disculpaba. El que justificaba su sarcasmo. Quien sonrió ante el ridículo público porque creía que el amor exigía resistencia. Pero el amor no debería humillarte. El amor no debería obligarte a endurecerte la piel solo para sobrevivir. Pasó una semana. Luego 2. Las llamadas cesaron. O tal vez finalmente se dio cuenta de que ya no estaba disponible. Sea como fuere, el silencio pasó de la tormenta a la calma. Y en esa calma, comencé a reconstruir. No solo mi rutina, sino mi autoestima. Compré un cuaderno y empecé a anotar cosas que me gustaban. Cosas que quería probar. Una lista de todas las habilidades que había dejado de lado por hacer concesiones.
Recordé cuánto me encantaba trabajar con las manos. La sensación de construir algo que no solo existía, sino que perduraba. Miles me vio dibujando una noche y me dijo, ¿por qué no vuelves a diseñar? Me encogí de hombros. ¿Para qué? Señaló el cuaderno. Para ti. Y ese fue el comienzo de algo para lo que aún no tenía nombre. Solo un susurro de propósito. Una forma que casi podía reconocer. No sabía a dónde me llevaría. Solo sabía que no iba a volver. No volví a casa. Porque mi hogar no eran 4 paredes, un certificado de matrimonio ni una mujer que creía que el amor se medía con frases ingeniosas. Mi hogar era donde dejaba de sentirme ridícula. Y acababa de encontrar mi primer rincón de paz. Hay una especie de sanación silenciosa que ocurre cuando nadie sabe tu nombre. Cuando nadie te mira y ve tu historia, tu vergüenza o una versión de ti mismo que intentas superar. Eso es lo que Beeston Hills me dio. Una ruptura definitiva. Una ciudad pequeña, tan lejos de Eldry y Asmere que a nadie le importó de dónde venía. Solo vieron a un hombre buscando trabajo. Alguien reservado, puntual y que no pidiera mucho. Eso era todo lo que necesitaba. Encontré la carpintería por casualidad. Victor's Boatcraft se encontraba al borde de la zona industrial del extremo norte, entre una tienda de cebos y un desguace de neumáticos. No había letreros de neón. Solo una tabla pintada a mano sobre la puerta y un olor a cedro y barniz que me hacía sentir algo que hacía tiempo que no sentía. Firmeza. Entré solo con un currículum básico, las manos callosas y el silencio que te acompaña cuando has perdido algo importante. Víctor tenía 60 y tantos años, hombros anchos, cabello canoso y espeso, y una voz que transmitía la fuerza de quien había visto más de lo que decía. Revisó mis papeles durante unos 3 segundos antes de tirarlos en un banco cercano. ¿Sabes callarte y lijar una mesa? Asentí. Mejor que la mayoría. Rompes cosas. Solo cuando quiero. Eso fue todo. Empecé a la mañana siguiente. El trabajo era físico, repetitivo y, afortunadamente, sencillo. Cortar, dar forma, alisar, ensamblar. Había algo profundamente terapéutico en ello. Tomar pedazos crudos y astillados y transformarlos en algo completo. No tuve que hablar de mira. No tuve que fingir. Solo tenía que presentarme, medirme 2 veces y seguir adelante. Por primera vez en años, no me sentí como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo ni esperando la siguiente broma a mi costa. No había frases ingeniosas, solo la verdad. Víctor no se inmiscuyó. No le importaba por qué aparecía sin referencias ni dónde había estado antes de Beeston Hills. Una vez dijo, la gente acaba en lugares como este por una de estas 3 razones: empezar de cero, esconderse del desastre o intentar recordar quiénes eran antes de que alguien los convenciera de que estaban rotos. No le dije cuál era yo. No preguntó. Pero creo que lo sabía. En la tienda no había música ni parloteo, solo el zumbido de las máquinas y el ocasional crujido de la madera. Algunos días, no hablábamos durante horas. Y me gustaba así. Necesitaba la quietud, el anonimato. Cuando te estás reconstruyendo, el ruido es el enemigo. No estaba lista para compartir. Ni siquiera sabía quién era aún, en realidad no. Solo un hombre con una vieja herida y un futuro incierto. Fuera del trabajo, mantenía una rutina tranquila. Alquilé un pequeño apartamento en un sótano cerca de las afueras del pueblo. Olía ligeramente a polvo y toallitas para secadora. Pero tenía una ventana que dejaba entrar la suave luz de la mañana y una cerradura que yo controlaba. Compré muebles de segunda mano. Una mesa, una silla, un colchón en el suelo. Ni televisión ni fotos. No quería que me recordaran nada. Quería paredes vacías y silencio. Me sentía más seguro así. Por la noche, tomaba cursos de diseño en línea. Siempre me había gustado la estructura, el equilibrio y las líneas limpias. Antes de Mira, había pensado en abrir un pequeño negocio. Tal vez de ebanistería o de muebles a medida. Pero la vida con ella era ruidosa, rápida y llena de distracciones. Mis ambiciones se habían reducido para adaptarse a las suyas. Ahora, había espacio de nuevo.
Espacio para la voz silenciosa dentro de mí que quería construir, no actuar. Algunas noches dibujaba durante horas, perdiendo la noción del tiempo. Mesas, sillas, estanterías. Lámparas. Piezas con un propósito. Había algo íntimo en el diseño. Imagina cómo se apoyaría la mano de alguien sobre una superficie. El peso que soportaría. Las esquinas lisas para mayor seguridad. La veta de la madera captaba la luz con precisión. Era una artesanía que respetaba la forma y la función. Nada se desperdiciaba. Nada cruel. Sin motivos ocultos ni juegos. Solo utilidad y belleza, una al lado de la otra. No era glamuroso, pero era mío. Mantuve mi círculo pequeño. En realidad, un punto. Solo Víctor durante el día y algún que otro saludo a la esposa de mi casero cuando me la cruzaba en la lavandería. No frecuentaba bares. No me unía a grupos comunitarios. No salí con nadie. No por miedo a que me volvieran a hacer daño, sino porque aún me estaba recuperando de los restos que Mira dejó atrás. Aún quedaban partes de mí enterradas bajo años de burla silenciosa y risas forzadas. No quería entregarle esos fragmentos a nadie y pedirle que los guardara con cuidado. Todavía no. Los días se convirtieron en meses. Dejé de revisar mis viejas cuentas de redes sociales. No busqué su nombre en Google. No me pregunté si había seguido adelante, aunque sabía que sí. La gente como Mira no se queda callada mucho tiempo. Encuentra nuevos públicos. Nuevos escenarios. Ya no estaba enojado. No con la furia y el temblor que sentía al llegar a Beston Hills. La ira se había calmado y se había transformado en algo más. Claridad. Lo vi ahora. Todo. La forma en que me había ido desgastando, no de golpe, sino lentamente, como agua sobre piedra. Las risas. Los codazos. Los despidos sutiles. Nada de eso fue accidental. Era control disfrazado de encanto. Y lo dejé pasar. Eso fue lo que más me dolió. No solo lo que hizo, sino cuánto tiempo la dejé hacerlo. Que profundamente confundí la resistencia con el amor. Una tarde lluviosa, Víctor me entregó un cheque, el tercero, y me dijo, «Eres bueno en esto. ¿Alguna vez has pensado en emprender algo propio?» Miré el cheque. Modesto, pero más de lo que esperaba. Quizás, dije. Un día, asintió, quitándose el serrín de las palmas. No esperes demasiado. No hay nada peor que un hombre que sabe construir algo, pero olvida que puede. Esa noche, abrí un documento en blanco en mi portátil y escribí un nombre, Halis Design Company. Aún no tenía un plan de negocios. Ni clientes ni sitio web. Solo un nombre. Solo la semilla de una vida que me perteneció. Sin bromas. No había ojos burlones observándome desde el otro lado de la habitación. Solo posibilidad. En las sombras de esa nueva vida, encontré una extraña paz. No ruidoso. No triunfal. Solo lo suficientemente silencioso para ser real. No se anunció. No exigió aplausos. Simplemente me dejó ser. Y eso era más de lo que Mira me había dado. Era jueves, gris, frío y lloviznaba. Acababa de lijar una tanda de estantes de roble en el taller de Víctor, el olor a serrín aún se me pegaba a la ropa al entrar en mi casa. El cielo estaba bajo como si estuviera enfurruñado, y las farolas se habían encendido temprano. Abrí la puerta, entré en la tranquilidad de mi hogar y me quité las botas, listo para la clase de noche que no me exigía nada. Solo calentar algunas sobras. Quizás esbozar algunas ideas para una nueva pieza que había estado soñando. Una noche normal. Una noche tranquila. Hasta que llamaron. 3 golpes suaves. Sin prisa. No era agresivo. Solo inseguro. Casi no respondí. Nadie llamó a mi puerta, ningún vecino pasó por mi casa, ninguna visita sorpresa. Era una de las alegrías no mencionadas de esta nueva vida. La soledad. Dudé, con la mano en el pomo. Y entonces lo oí. Una voz que no había oído en 5 años.
Grant dijo, suave pero inconfundible. Soy yo. Abrí la puerta. Mira, estaba allí de pie bajo la lluvia, con el pelo más oscuro de lo que recordaba, empapado y pegado a las mejillas. Llevaba una gabardina gris pizarra, y debajo, algo que parecía más un recuerdo que ropa, como una versión de sí misma cosida con todas las piezas que no había pedido volver a ver. Tenía los ojos muy abiertos, como si no supiera si debía sentir miedo o alivio. Tenía los labios ligeramente entreabiertos, como si hubiera ensayado algo y lo hubiera olvidado en el momento en que nuestras miradas se cruzaron. Por fin te encontré, dijo. Parecía más delgada, con el rostro más anguloso y mayor, aunque solo habían pasado 5 años. El tiempo es diferente, según lo que lleves. Su rímel había empezado a correrse, o quizá era solo la lluvia. No me aparté para dejarla entrar. No me moví para nada. Me quedé allí, con las manos a los costados, mirando a la mujer que una vez me dejó en una estación de tren con solo un 3% de batería y un corazón roto en modo silencio. ¿Por qué desapareciste?, preguntó casi en un susurro. Me reí, seca y amargamente. ¿De verdad me preguntas eso? Su expresión se desvaneció, como una grieta en el yeso, a punto de romperse. Intentamos encontrarte. Lo intenté. No sabía qué. Simplemente desaparecerías. Porque me dejaste primero, dije. No esperabas que no volviera arrastrándome. Eso me impactó. Lo vi en la forma en que tensó la mandíbula, en cómo sus dedos se cerraron alrededor de la correa de su bolso como si necesitara algo a lo que agarrarse. Por un segundo, ninguno de los dos habló. El viento le arrebataba el abrigo y derramaba pequeños ríos de lluvia por las escaleras que había detrás de ella. Debería haberle dicho que se fuera. Debería haber cerrado la puerta y haber regresado a mi vida, la que construí con silencio y determinación, y que conseguí en paz. Pero allí estaba ella, real, presente, empapada, y de alguna manera ese momento pedía a gritos algo más que un final. ¿Puedo entrar?, preguntó, con una voz tan baja que casi no la reconocí. Retrocedí, sin entender del todo por qué. ¿Hábito? ¿Cierre? ¿Curiosidad? Quizás un poco de cada cosa. Ella entró, empapada en la alfombra, con los brazos cruzados sobre el pecho. Le di una toalla sin decir palabra. La tomó con un suave, gracias, y se secó la cara, sin apartar la mirada de la mía. La casa era sencilla, una habitación, una sala de estar abierta y la encimera de la cocina llena de herramientas y bocetos. Sin fotografías. Sin desorden. Solo función. Su mirada vagó por la habitación como si buscara indicios de mi nueva vida, buscando resquicios donde aún pudiera encajar. ¿Vives aquí sola?, preguntó. Arqueé una ceja. ¿Qué te parece? Soltó una risita sin humor. Supongo que no sabía qué esperar. O sea, pensé que quizá ya estarías casado. ¿Niños? Algo. Me apoyé en el mostrador, con los brazos cruzados. No puedes imaginarte mi vida como si te la hubieras ganado. Ya no. Su boca se abrió, se cerró y volvió a abrirse. No vine aquí a pelear. ¿No? Entonces, ¿por qué estás aquí, Mira? ¿Por qué ahora? ¿Después de tanto tiempo? Dejó la toalla, doblándola con cuidado, como si ese pequeño gesto pudiera comprar su perdón. Porque necesito decir algo. Porque me equivoqué. De muchas cosas. Eso me hizo reír de nuevo. No con crueldad. Solo con un cansancio que venía de tantos años de silencio y tantas noches intentando escapar del eco de su voz en mi cabeza. Es un camino larguísimo. Me equivoqué. Condujiste 800 kilómetros para decir eso. No. Conduje más lejos. Te he estado buscando durante años. No sabía a dónde ibas. Me bloqueaste, borraste todo. Fue como si hubieras desaparecido de la faz de la tierra. Porque lo necesitaba, dije. Porque quedarme significaba morir un poco más cada día. Ella se acercó, su expresión se suavizó. No se suponía que llegara tan lejos. Ese día, Pinebrook, fue una broma. Una tontería. Sí, pero no queríamos hacerte daño.
Pensamos que te enojarías un rato y luego te reirías. ¿Pensaste que me reiría? Negué con la cabeza, sintiendo un calor intenso en el cuello. Me humillaste. Delante de tus amigos. Te marchaste y me dejaste sin dinero, sin identificación y con el teléfono apagado antes de que pudiera pedir ayuda. Eso no fue una broma, mira. Fue abandono. ¿Y lo peor? Lo disfrutaste. Todos lo hicieron. Lo vi en sus caras. Lo vi en la forma en que se rieron cuando corrí hacia el auto. Ese era tu verdadero yo. Y creo que una parte de ti vino aquí esperando que lo hubiera olvidado. Sus ojos brillaron, pero no creí que fuera culpa. Todavía no. Me sentí como si alguien recordara el momento en que perdió el control de una historia que creía seguir escribiendo. No sabía lo lejos que estábamos, dijo. No lo vi hasta después. Después de que te fuiste y nunca regresaste. Después de que dejé de oír tu voz. El silencio se hizo más fuerte. Y empecé a revivirlo todo. Caminé hacia la ventana, mirando la lluvia que se deslizaba por el cristal como el tiempo borrando la tiza. No puedes deshacer lo que sonó. Tú la hiciste sonar. La viste resonar. Solo quería ver si estabas bien, dijo. Sí, respondí, volviéndome hacia ella. Y no por ti. A pesar de ti. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de cosas que nunca diríamos y disculpas que nunca llegarían como debían. Tomó su bolso, con la mirada fija en mí. Me voy. No la detuve. No le pedí que se quedara. No lo necesité. Porque se fue una vez riendo, y ahora se alejaba en silencio. Y ese silencio finalmente era mío. Volvió a aparecer al día siguiente. El mismo golpe, la misma pausa antes de abrir la puerta. Esta vez, no estaba mojada ni temblando. Esta vez, parecía alguien que había ensayado. Mears estaba allí con un suéter azul marino, jeans y esa expresión de preocupación que uno pone cuando quiere algo. No la invité a pasar de inmediato. Me apoyé en el marco de la puerta y esperé. Sé que no me debes nada, dijo. Pero. Necesito que lo oigas. De verdad que lo escucho. No respondí, pero me hice a un lado. La dejé entrar de nuevo. No porque quisiera. Sino porque una parte de mí quería entender lo que se había dicho a sí misma durante todos estos años. Necesitaba saber qué versión de nuestra historia mantenía viva en su mente. Entró despacio, como si esperara que la echaran a patadas a mitad de camino. Sus ojos recorrieron la habitación de nuevo, deteniéndose en el banco de trabajo cerca de la ventana, en los bocetos clavados en el tablero de corcho, en la mesa de comedor que yo misma había construido. La misma en la que comía todas las noches. Sola. Con música de fondo y sin nadie que rompa el silencio. Me gusta tu casa, dijo. No lo hice por cumplidos, respondí. Se estremeció levemente, asintió y se sentó en el borde del sillón como si no estuviera segura de tener permiso para hundirse. Me senté frente a ella, con los brazos cruzados, y esperé. No iba a ponértelo fácil. ¿Recuerdas aquel fin de semana antes de Pinebrook?, preguntó. ¿La semana antes de tu cumpleaños? Asentí. Claro que sí. Tuvimos aquella pelea por Jules y Danica. Sobre cómo dijiste que estabas harta de ser el centro de atención. Dijiste algo como, creo que ya no me respetas. Lo recuerdo. Bajó la mirada, dándole vueltas a un anillo en el dedo. No me lo tomé en serio. Pensé que solo estabas siendo dramático otra vez. Que necesitabas sentirte necesario. Me burlé. Eso es muy gracioso viniendo de ti. Levantó una mano. No para detenerme, sino para frenar la espiral que veía formarse. No digo que te equivocaras. Digo que no supe escucharte en ese entonces. Estaba tan absorto en ser el centro de atención, las risas, la atención, la diversión, que no me di cuenta de lo que te estaba haciendo. Lo que estábamos haciendo. Te refieres a lo que estabas haciendo, corregí. No nos escondamos tras el nosotros. Danica y Jules no se casaron conmigo. Tú sí. Ella asintió lentamente. Tienes razón.
Era yo. Y no voy a desviarlo ni defenderlo. Necesito explicarte algo. No porque quiera que me perdones, sino porque te debo la verdad. No respondí. Solo esperé. Mira respiró hondo. La broma. Empezó como una broma entre los tres. Danica lo mencionó después de que bebiéramos y comentáramos lo serio que te habías vuelto. Dijo algo como, ¿no sería divertidísimo si lo dejáramos en un lugar remoto y lo dejáramos que lo resolviera? Nos reímos. En ese momento, parecía una broma. Solo hablar. Pero cuanto más se acercaba tu cumpleaños, más lo mencionaban. Se convirtió en un desafío. Y no lo detuve. Me uní. Me dije que sería divertido, que estarías molesto durante una hora. Entonces lo resolverías y vendrías a vernos a la cabaña. Le pregunté. Ella asintió. Habíamos alquilado un lugar a 2 horas de Pinebrook. Se suponía que ese sería el descubrimiento. Llegarías enojado. Pero tendríamos la cena lista. Tu pastel favorito. Bebidas. Me perdonarías. Todos nos reiríamos. La miré fijamente, con la incredulidad apoderándose de mí. ¿De verdad creías que me reiría? Creí que volverías, dijo en voz baja. Porque siempre lo hacías. Esas palabras me impactaron más de lo esperado. No porque fueran crueles, sino porque eran ciertas. Siempre volvería. Yo era quien se disculpaba. Quien contuvo el llanto. La mano firme que cruzaba cada línea que cruzaban. Le dejé creer que no había ninguna línea que no pudiera borrar. ¿Y qué pasó?, pregunté. ¿Qué hiciste cuando no aparecí? Tragó saliva con dificultad. Esperamos hasta la medianoche. Entonces empecé a entrar en pánico. Intenté llamarte, pero tu teléfono saltó directamente al buzón de voz. Revisamos la estación de nuevo, pero te habías ido. Nadie te había visto. Danica dijo que probablemente intentabas asustarnos. Haznos sentir culpables. Jules dijo que volverías mañana. ¿Y tú? No dormí, dijo. Me quedé despierto toda la noche en esa estúpida cabaña. Y cuando amaneció, y aún no estabas allí, lo supe. ¿Sabía qué? Que rompí algo que no podía arreglar. Lo dejé reposar un momento. La imagen de ella esperándome no me conmovió. No me dio lástima. Simplemente pintó la parte final del cuadro. La parte donde se dio cuenta de que la correa que creía tener estaba vacía. Volví al apartamento al día siguiente, continuó. Pero no viniste. Tus cosas seguían allí, intactas. Día tras día. Luego fue una semana. Luego 2. El casero dijo que tu hermano recogió tus cosas. Empecé a llamar. Una y otra vez. Te envié un correo. Creé nuevas cuentas cuando me bloqueaste. No sabía dónde buscar. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. ¿Y por qué venía ahora? Después de 5 años. Me miró a los ojos. Porque nunca dejé de preguntarme en qué te habías convertido. Porque necesitaba saber si estabas bien. Porque, Dios, Grant, te extrañé. Y odié la versión de mí que te dejó ir. No me dejaste ir. Dije. Me dejaste tirado. Y ahora te sorprende que no saliera de la basura y pidiera una segunda oportunidad. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no lloró. Mira, siempre había estado orgullosa. Incluso cuando se sentía culpable. Pero pude ver el temblor en su labio. La forma en que sus dedos se aferraban a la correa de su bolso como si necesitara un ancla. No estoy aquí para recuperarte, dijo. Sé que ese barco ya pasó. Solo quería enfrentarte. Para decirte que estaba equivocado. Que lo siento. De verdad, lo siento muchísimo. No por cómo terminó. Pero por cómo te hice dudar de tu valía mucho antes de ese día. Me quedé con eso. Era la primera vez que decía algo que no parecía ensayado. ¿Por qué ahora?, volví a preguntar, esta vez más bajo. Dudo.
Porque tuve noticias de Jules el mes pasado. Dijo que te vio en una foto en internet. Una página web de diseño publicó un artículo sobre un artesano local que fabricaba muebles ecológicos en Western Hills. Me lo envió con una broma. Algo sarcástico. No me reí. ¿No? Pregunté. Mira negó con la cabeza. ¿Por qué te vi sonreír? Y no era la clase de sonrisa que recordaba de nuestro tiempo juntos. Era tranquila. Firme. Real. Y sabía que esa sonrisa no tenía nada que ver conmigo. Solo necesitaba saber cómo era en persona. Eso me dejó en silencio. Entonces se levantó. Con suavidad. No tengo prisa. Voy, dijo ella. Dije lo que vine a decir. Caminó hacia la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. Nunca fuiste el chiste, Grant. Yo sí. No respondí. No hacía falta. Abrió la puerta, salió al anochecer y desapareció entre la llovizna vespertina. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de darle explicaciones a nadie. Su versión de la historia no cambió lo sucedido. Pero finalmente confirmó lo que siempre sospeché. Me perdió el día que creyó que era suyo para humillarme. Volvió el sábado. El mismo golpe, la misma pausa antes de abrir la puerta. Esta vez no respondí. La observé desde la ventana mientras permanecía afuera unos minutos, cambiando el peso de un pie al otro, con la mirada fija en la casa como si la puerta se abriera sola. Al no abrirse, dejó una nota doblada sobre el felpudo, se dio la vuelta y se marchó. No lo abrí enseguida. Lo dejé ahí durante horas, como una prueba, para ella, para mí, para cualquier emoción que aún me rondara el pecho. Cuando por fin desdoblé la página, era corta. Solo 2 frases. Lo dije en serio. ¿Todo? Pero lo entiendo. Gracias por no cerrar la puerta de golpe. Firmó con su nombre completo. No es el apodo cariñoso que usaba. No es el garabato inicial que escribía en un correo, está por nuestro apartamento. Solo mira a Ayes. Guardé la nota en un cajón. No porque quisiera guardarla, sino porque tirarla parecía demasiado solemne, y no me interesaba el drama. Ya había tenido suficiente actuación para toda la vida. Y, sinceramente, para entonces, ya no estaba enojado. No quedaba suficiente de esa versión de mí para seguir con la ira. Lo que se había sentado en su lugar era algo más tranquilo, más pesado, más claro. Una especie de conocimiento que no la sacudía ni la enfurecía, simplemente existía. Innegable. En los días siguientes, no volvió a llamar. Sin mensajes. Sin cartas. Fue como si por fin me hubiera escuchado sin necesidad de decir una palabra más. Y con ese silencio, una extraña calma se apoderó de mi vida. Volví a trabajar en el taller. Víctor no me preguntó nada, solo me dio un trozo de nogal y dijo, este es para esa clienta que quería líneas limpias y que no se vieran las uñas. Eres el único que puede hacerlo hablar. Y lo hice. Me perdí en el oficio como siempre. Medir, cortar, lijar, refinar. Hay algo sagrado en crear algo de la nada, algo honesto de la ruina. Cada noche, llegaba a casa a la tranquilidad y me dejaba envolver por ella. Mi lugar, mis reglas. Nada de burlas. Nada de risas resonando tras puertas cerradas. Solo música, quizás un poco de jazz, un plato de comida caliente y la satisfacción de un día bien aprovechado. A veces, me sorprendía mirando la puerta, no por anhelo, sino por costumbre. Me llevó tiempo reeducar el instinto de esperar que alguien entrara, criticara la iluminación y pusiera los ojos en blanco al ver cómo doblaba las toallas. Nunca respondí la carta, porque lo que debía decirse ya lo había dicho yo, ella, durante los 5 años de silencio que siguieron a la tormenta. Ella vino para cerrar el ciclo, y le di la dignidad de escuchar. ¿Pero el hombre al que abandonó en esa plataforma de grava? No regresó conmigo. Se quedó en Pinebrook. ¿Y el hombre en el que me convertí? Ya no encajaba con su vida. No se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba de justicia. Se trataba de paz. Una paz tranquila.
Una que me había ganado. Una que no cambiaría. No necesitaba que sufriera. No necesitaba que se arrastrara. No necesitaba que sintiera lo que yo había sentido. Solo necesitaba que se fuera. Y cuando por fin lo hizo, cuando bajó del porche por última vez, lo sentí. La liberación. Como si mi cuerpo hubiera estado conteniendo la respiración durante años sin siquiera darse cuenta. Esa noche, me serví una copa y salí al porche. La lluvia golpeaba el techo como si aplaudiera mi moderación. Miré la tranquila calle de Beeston Hills. Mi calle. Y me dejé llenar. No solo estaba sanando. Ya había sanado. Lentamente. A propósito. Como cuando rellenas una grieta con resina y la dejas al sol hasta que se endurece y se vuelve más resistente que la original. Construí algo auténtico aquí. Un estudio de diseño con mi nombre en los papeles. Clientes que confiaron en mí. Una tienda llena de bocetos que surgieron de pensamientos que antes me daba vergüenza expresar. Ahora tenía una vida. Una vida construida sobre el respeto. A propósito. Sobre la paz. Y no le debía nada de eso. Ella fue el fuego que quemó los cimientos. Pero fui yo quien aprendió a reconstruir con piedra. Esa es la silenciosa verdad que la gente no siempre entiende. Perdonar no significa volver. El cierre no significa reencuentro. Puedes escuchar. Puedes asentir. Incluso puedes creer que la disculpa es sincera. Pero aún así puedes irte. Aún puedes elegir la paz sobre la familiaridad. Así lo hice. La gente me pregunta por qué vivo con tanta sencillez. ¿Por qué mantengo las luces tenues? Los colores neutros. La casa tranquila. ¿Por qué no hablo mucho del pasado? O sobre ella. O sobre los años en que parezco desaparecer del radar de todos. Y siempre doy la misma respuesta. Con media sonrisa y todo. Algunas historias empiezan con una estación de tren y terminan con paz. Eso suele callarlas. No es que esté amargado. Simplemente ya no me interesa convertir el dolor en conversación. Ya me he contado la historia suficientes veces. Lo reproduje como si fuera un rollo de película antiguo con bordes crujientes y fotogramas faltantes. No necesito contárselo a desconocidos. ¿Y a la gente que realmente importa? Nunca pidieron la historia completa. Simplemente hicieron espacio para el hombre en el que me convertí cuando terminó. La verdad es que soy 5 años más sabio. No solo mayor. Más sabio. Hay una diferencia. Envejecer te sucede. Ser más sabio es una decisión. Se trata de acumular las cicatrices adecuadas y decidir no dejar que te endurezcan. Es la silenciosa comprensión de que la supervivencia no siempre viene con banda sonora ni público. A veces parece una habitación vacía. Tu propia respiración. Y la simple alegría de saber que nadie volverá a casa para burlarse de tu cena o reírse de tus listas de reproducción. Construí algo aquí en Beeston Hills. Al principio no parecía gran cosa. Solo una habitación alquilada encima de una ferretería cerrada, un cuaderno de dibujo y algunas herramientas. Pero creció. Se corrió la voz. La gente lo notó. Y pronto, Hallis Design Company se convirtió en algo real. No solo lijaba mesas y ensamblaba gabinetes. Estaba dando forma a cosas duraderas. Eso significaba algo. Y quizá era lo que siempre necesitaba. Algo que no se pudiera tomar a risa. Algo que habló por mí cuando no quería explicarme. Una mesa no necesita defender su estructura. Una silla no se disculpa por su forma. Yo también dejé de disculparme. Todavía pienso en aquel hombre que era a los 30. El que se quedó solo en una plataforma de grava con el teléfono muerto y el corazón roto en silencio. Se merecía algo mejor. Y cuanto mayor me hago, más me doy cuenta de cuánta fuerza le costó no gritar. No enfurecerse. No para perseguir a quienes ya lo consideraban prescindible. Optó por la quietud. Optó por la retirada. Él eligió reconstruir. No por venganza. No para demostrar nada.
Pero como la alternativa era seguir roto, lo honro todos los días. Lo honro cuando entro en mi estudio y la luz de la mañana ilumina la mesa de dibujo con la luz perfecta. Lo honro cuando me encuentro con un cliente que me habla con respeto. Lo honro cuando subo el volumen de la música y dejo que el mundo se quede en silencio. Él me trajo hasta aquí. Ahora la gente ve a un hombre de líneas limpias. Un hombre que construye. Que escucha. ¿Quién vive sin caos? Creen que siempre fui así de centrado. No lo fui. Viví lo suficiente para dejar de confundir el ruido con la conexión. Dejé de romantizar el tipo de amor que me obligaba a encogerme. Y eso es algo que nadie podrá quitarme. Mira, ya es un recuerdo. No una herida. No un fantasma. Solo una mujer que una vez amé, que no me amó como yo necesitaba. No la odio. No le deseo ningún mal. Si acaso, espero que haya encontrado lo que creía que le faltaba cuando estaba conmigo. Espero que haya dejado de confundir la crueldad con la comedia. Espero que trate mejor a la gente de al lado. Pero nada de eso me preocupa ya. Esa es la silenciosa recompensa de sanar. Dejas de necesitar saber qué les pasa a quienes te hicieron daño. Simplemente les deseas lo mejor, y lo dices en serio. Vivo con sencillez porque la paz no es ruidosa. No necesita anunciarse. Zumba. Espera. Y cuando por fin lo consigues, dejas de querer nada más. Así que cuando me preguntan sobre los viejos tiempos, sobre el matrimonio, sobre la mujer que desapareció con mi pasado, sonrío, les sirvo una copa y les digo, todo empezó en una estación de tren y terminó aquí. Conmigo. Eligiéndome. Todos los días.